Bueno, lo que les voy a decir es esto. Vamos a tomar, primero que nada, les voy a decir que espero hayan leído lo que es el programa de la materia, porque ahí da bastante información sobre qué piensa la cátedra. Les voy a decir algo respecto a esta cátedra, que es el hecho de que da unos lineamientos que la realidad es que se espera se siga, digamos, o sea, esos lineamientos. O sea, que el estudiante o la estudiante eh, siga esos lineamientos que más o menos marca la cátedra, ¿no? Generalmente eso lo pasa para los parciales. Supongo que en las clases, que van ustedes más que yo, porque yo ya di la materia en mis clases, supongo que en sus clases también pasa el tema del debate, ¿no? De poder levantar la mano a veces o que se dé algún tema y que, bueno, ustedes puedan decir lo que piensan respecto a tal o cual motivo y ahí los profes o las profes van guiando, ¿no? Bueno, porque pensás esto, bla, bla, bla. Bueno, generalmente esta cátedra hace un poco eso, pero al mismo tiempo, a la hora de rendir un parcial, se espera que se sigan los lineamientos que ellos ya dieron. Por eso ellos son muy claros en lo que ponen, en lo que piensa la cátedra. Principalmente lo leemos en el programa, o sea, ellos ponen cómo es la pedagogía, qué enfoque le dan, en qué se basan, y después hay un texto que es muy importante, que es el de la ficha de cátedra de la jefa de cátedra, ¿sí? De Mónica, que se llama Reflexiones sobre la potencialidad de la pedagogía, y ahí da una bajada de lo que piensa la cátedra, ¿está bien? Así que nosotros vamos a basarnos principalmente en ese texto, luego vamos a ir a algo que me parece interesante, porque ahora vamos a ver por qué, que es el de Brailovsky, que habla de qué hace la pedagogía y por qué es importante para los educadores, que si no recuerdo mal, ustedes lo tienen como complementario, ¿o no es así? No sé si lo tienen como complementario. La pedagogía y por qué es importante para los educadores. Ah, lo tiene como material de práctico, no como complementario. Pero ese texto es muy interesante. Y después vamos a ver algo en lo que vamos a hacer un poquito de énfasis ya desde el principio, que es el texto de la educación política. Bueno, y tomé esos, que es el de Siede. ¿Por qué tomé estos? Porque la cátedra va a hablar de pedagogía con un enfoque crítico y va a decir que la dimensión, digamos, va a ser política, ¿sí? Ahora vamos a desmenuzar todo eso igual. Entonces, nada, esos son como los temas principales que nosotros tendríamos que ver. A ver si me pasa la diapositiva. Tengan mucha paciencia con mi compu, mucha paciencia con la diapositiva, ¿eh? Bueno, directamente ahí les puse. El objeto de estudio es que se ocupa de pensar y reflexionar acerca de la educación. Le falta acento al lado. Bueno, vamos a hablar sobre esto. ¿Qué sería el objeto de estudio de la pedagogía? Primero, la pedagogía no es educación. La pedagogía está por encima de eso. Ve todo lo que concierne a la educación, ¿sí? O sea, tiene que ver con la totalidad, tiene que ver con lo social, lo cultural. De hecho, hay un texto que dice, hasta cuando leemos o sea, ¿para qué nos sirve? Para reflexionar sobre el hecho de qué hace la educación, ¿no? O qué se hace con la educación también. Por ejemplo, decía este ejemplo que estaba en uno de los textos que dice que cuando uno lee el diario incluso, tiene que haber tenido un antecedente, digamos, de poder haber ido mínimamente, haberse educado de alguna manera, ¿sí? Entonces, cuando yo leo algo en el diario que tiene que ver con educación o miro en la tele algo que tiene que ver con educación, poder reflexionar sobre eso, ¿sí? Sobre lo que está pasando ahí. ¿Está bien? Así que lo que va a hacer la pedagogía es mirar la totalidad de lo que es la educación. Yo lo tenía por acá, ahora creo que no, eh, no sé dónde lo metí, pero lo perdí, pero bueno. Eh, Nada, tenía como más o menos una idea de decirles más o menos basado en qué, o sea, cuál es esa totalidad, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ver es que
reflexiona e influye y nos va a hablar sobre la transmisión cultural, ¿sí? Nos va a hablar sobre el contexto social, nos va a hablar sobre aquello que tiene que ver que pasa dentro de las escuelas, ¿sí? Puntualmente, mirar hacia cómo se transmite hacia el alumno, hacia la alumna, o vamos a decir estudiantes, en realidad no está bien decir alumnos. Eh, Eso es principalmente de lo que va a hablar la pedagogía o en lo que se va a basar. Va a tener un respaldo político, ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Que eso me parece que me estoy adelantando, pero bueno, se los voy a decir. Y ahora vamos a ver por qué tenemos que tener esa visión política sobre esto. ¿Está bien? La siguiente igual tiene que ver con esto, así que... El objetivo es, uno, es cuestionar y desestructurar lo que nos resulta cotidiano. Bueno, esto es lo que recién les decía, por eso les decía que una diapositiva pega a la otra. Nada, reflexionamos sobre la totalidad, ¿sí? O sea, así lo que hacemos cotidianamente tiene como una base en la pedagogía, o sea, en haberse educado en algún sistema, en algún punto. ¿Qué es esto de cuestionar y desestructurar lo que nos resulta cotidiano? Bueno, el hecho de, por ejemplo, qué sé yo, mirar la tele y ver maestros y maestras luchando por por una suba de sueldo, ¿no? Y opinar sobre eso. Bueno, ¿desde qué objetivo, con qué mirada opinamos sobre esto? ¿Está bien? Eso tiene que ver también con nuestra educación. Eso desde un punto. Después también podemos ver, por ejemplo, la creación de más escuelas o el cierre de escuelas. ¿Está bien? Entonces, acá puntualmente va a hablar de escuelas. Entonces vamos a hablar de escuelas. El cierre de escuelas o cosas que salen a veces bastante cotidiano últimamente, que es el hecho del mantenimiento dentro de las escuelas, ¿no? Que techos que se cayeron, que robos, que inundaciones, que qué sé yo, dentro de las escuelas. Bueno, eso para nosotros es un cotidiano, o sea, lo vemos en las noticias, lo podemos ver en los diarios, hoy día online, por ahí, pero si nos compramos el diario en el diario, y nunca reflexionamos sobre eso, ¿no? Es como, qué bárbaro, listo, pum, queda ahí, pero nunca reflexionamos sobre eso, nunca nos cuestionamos por qué está pasando eso, ¿sí? ¿A qué lleva eso? ¿Cuáles son las consecuencias sobre esas cosas? Bueno, todo eso lo va a tratar la pedagogía. Ustedes dicen, pero nosotros utilizamos la pedagogía cotidianamente, es como un omnipresente, digamos, es como una totalidad de todo lo que conlleva, porque dentro de la pedagogía también está la educación, que también está en la didáctica, ¿sí? Si bien eso se ve en algo más puntual, por ejemplo, qué sé yo, en la didáctica podemos decir, bueno, el armado de los currículum, no sé, vieron, lo vemos como más puntual, la pedagogía por ahí no se ve tanto, pero está ahí como en la sombra detrás de todo eso, porque pasa a ser la reflexión, digamos, de todo eso que venimos haciendo. Para armar un currículum, yo tengo que tener como una propuesta. Esa propuesta viene del Estado, que ahora lo vamos a ver, generalmente viene del Estado, ¿sí? Y eh, y la bajan los maestros, profesores, pero detrás qué hubo, o sea, tuvo que haber una reflexión sobre eso, qué contenido se va a dar, por qué se va a dar ese contenido, ¿sí? Todas esas preguntas es la que se hace la pedagogía, ¿está bien? Acá dice, el enfoque de la cátedra, lo dice puntualmente, es la dimensión política de la educación. Indagar conceptualizaciones acerca del hombre, la cultura, la sociedad, el cambio social y las formas de reproducción de la vida humana. Esto es como lo importante respecto a cómo ve la pedagogía de la cátedra, ¿está bien? Sumamente importante, márquenlo, está en en el programa, ¿sí? Donde dice fundamentación, ya nos dice lo que es la pedagogía puntual, es una disciplina cuyo objeto de estudio es la educación, se ocupa de pensar, bla, 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 pero no solamente está ahí eso. El tema de la pedagogía y cómo lo piensan está en el texto de Cerlowski también, ¿sí? Y después dice el enfoque de la cátedra es la dimensión política y nos da este paréntesis que yo le dije respecto a pensar
acerca del hombre, de la cultura, de la sociedad. Cuando se refiere a hombre, se refiere a ser humano, estudiante. ¿Sí? Va, no tanto estudiante, porque en realidad tiene que ver con el más allá del estudiante, sino con el ser humano. La cultura, la sociedad, el cambio social y las formas de reproducción de la vida humana. ¿Está bien? Ahí ya tenemos el objetivo, la mirada de la cátedra. Pasamos a otra cosa que nos va a decir la cátedra, nosotros lo vemos así y ustedes lo tienen que ver así. Eh, Más que nada para los parciales, o sea, después ustedes piensen lo que quieran respecto a eso, ¿no? Se lo pueden decir directamente a ellos si quieren charlarlo, pero para los parciales tengan en cuenta esto. Ellos tienen una visión crítica de la educación. Esperen que les voy a buscar, me voy a buscar a mí misma dónde está esto, porque si no me voy a perder en lo que le quiero decir. Yo le puse visión crítica acá, ¿por qué? Porque según el autor del que ustedes busquen, cómo se va a tratar, ¿sí? Yo siempre lo trato como una mirada crítica, siempre lo digo así, ¿sí? Pero según el autor, tenemos visión crítica, optimista crítica, postcrítica, ¿sí? Así que nada, es según el autor, la autora, que ustedes lean, cómo le va a decir, pero siempre estamos hablando de lo mismo. Y esto va a tener estos conceptos fundamentales, que son instituciones que cada forma de conocimientos, usos lingüísticos, me comí la L, relaciones sociales y valores que implican selecciones y exclusiones particulares a partir de la cultura general. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Bueno, esta parte es muy interesante porque la mirada crítica o la visión crítica, o el optimismo crítico, como le quieran decir, yo voy a decir la mirada crítica. La mirada crítica lo que nos dice es que, o sea, cuando se habla de crítica, generalmente se habla en negativo, ¿vieron? Todo lo que criticamos, o bueno, es para que, no sé, para que nos vaya mal, no sé, cosas así. Y la realidad es que cuando hablamos de visión crítica, hablamos de poner en juego o reflexionar sobre aquello que está pasando. O sea, mirar aquello que está pasando para poder cambiarlo. Porque si yo no tengo una mirada crítica sobre eso, más allá de que piense que hay cosas que están bien, si yo no tengo una mirada crítica sobre eso, no lo puedo cambiar, ¿sí? Pero no habla de crítica en el momento del pesimismo, ahora lo vamos a ver. O sea, en el hecho de una visión crítica para mal, sino para poder transformar, ¿sí? Esa es la mirada crítica que tenemos que tener. La mirada crítica para poder transformar. Escuchar, digamos, al estudiantado, ver y tener una visión más global, digamos. Porque cuando yo hablo de la posición política, es que estoy entendiendo de que hay sectores que les está interesando dar cierto contenido por un interés propio. ¿Está bien? Entonces, si yo formo parte del sistema educativo, porque generalmente la crítica se le hace al sistema educativo, para que ustedes lo tengan en cuenta. Generalmente la crítica, pero estoy hablando de la crítica mala, de la crítica negativa. Tipo, se le hace al sistema educativo, ¿no? Tipo, como que es una mierda, como que no sirve para nada, ¿no? Como que cada vez está peor, ¿está bien? Pero no hacemos nada respecto a eso. Che, si se corta, volvemos por el mismo link. Les aviso porque me tiro cartel. ¿Se entiende? O sea, como que está peor, bla, 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 y tomamos, o se toma una postura, digo tomamos para hacernos parte de esto, para no decir son aquellos y no soy yo, pero digo, se toma una postura de como que no sirve para nada, como que venimos a hacer acá, ¿no? Como que tipo no aprenden nada, otra cosa que se le echa mucho la culpa al estudiantado, no aprenden nada, ¿sí? Eh, y la realidad es que sinceramente hay un sector, que ahora lo vamos a ver en otros textos, que está como interesado en que eso pase, ¿no? Y también está interesado en ciertos objetivos que le importa para poder lograr sus propios objetivos, que ahora lo vamos a ver con el otro texto, que está bueno porque vamos a hacer una bajada más política, ¿sí?
Lo importante acá es que ustedes tengan en cuenta esto, la visión crítica, o como quieran decirle, que es lo mismo, ¿está bien? Eh, que va a tener la cátedra. Acá sepa que me comí la L, pero bueno, nada. Pero las risas nos faltaron. Ah, bueno, acá nada, lo puse ya a transmisión cultural, se los leo, pero tipo, ya me adelanté a esto. Pero se los leo igual. Transmisión en el proceso, esto es la transmisión de la cultura de la que le voy a hablar respecto a esto de el optimismo crítico y demás, hacia dónde lleva, ¿sí? Y lo que yo le venía diciendo, ¿qué es esto del optimismo crítico? Bueno, el hecho de formar personas y que, o sea, tengan una visión totalitaria, digamos, al hablar de educación, ¿sí? Transmisión, que le falta acento en el proceso de humanización, brindarle las herramientas simbólicas para que puedan ingresar al mundo que lo precede y manejarse en él. Es una acción de sostén que cuida, protege y habilita para que algo no suceda, o para que algo nuevo suceda. La idea es lo que yo le decía antes, si vamos a hablar de esta mirada crítica para poder transformar, bueno, que se produzca en las aulas esta transmisión de la cultura, ¿sí? Eso es como la mirada que tiene la cátedra respecto a esto de la educación o de la pedagogía en general, pero con respecto a las aulas eh, principalmente que cuando habla de los docentes, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Algo que no se haya entendido y tenga que volver para atrás? ¿Vamos bien? Sí, bueno. Para evitar la naturalización de la escuela, decís. Ah, cuando estaba hablando de, sí, de pensar y repensar, digamos, para reflexionar sobre la pedagogía y sobre la educación, sí, es para evitar la naturalización también. O para, de alguna manera, desnaturalizarlo, que él más o menos, Pinot habla un poco de eso, ¿no? Desnaturalizar aquello que damos por sentado dentro de las escuelas, ¿sí? Eh, para eso sirve la pedagogía crítica, digamos. Igual esto un poco ya lo vieron en Intro a la Educación, menos los de letras por ahí, y ¿quiénes más tienen? Comunicación social que no tiene, después lo que es ciencias y psico lo ven en Intro a la Educación. No sé si letras y comunicación social lo verán en otra materia, pero por lo menos lo que es psico y ciencia lo ven en Intro a la Educación más fuerte, ¿no? Ese tema, así que todo lo que es la primera parte lo van a entender de una, porque habla un poco de esto, habla de eh, el optimismo pedagógico, el pesimismo pedagógico, lo van a entender de una, no, no se les va a complicar tanto porque ya pasaron por una materia que lo da. Acá lo que van a hacer es profundizar un poco en eso, ¿no? Y reflexionar y pensar sobre eso. Está bueno porque es como una continuidad, digamos, de esa materia. Eh, Bien, volviendo a esto. Ahora sí nos vamos a meter con la parte política, principalmente, ¿sí? Estaba viendo que se me va a cortar. Bueno, vamos a hablar de esto primero. Lo primero que nos encontramos respecto a esto eh, es que nos cuenta como un cuentito, ¿no? Nos habla de tiburones y pescados, ¿no? Donde los pescaditos hacen un trabajo para más o menos que los tiburones se lo coman, de alguna manera, y ellos van por ahí haciendo todo ese trabajo para que se lo coman los tiburones, ¿sí? Eh, Más o menos es lo que quería mostrar en la imagen, es esta idea de cómo los pescaditos van ahí tranquilos de la vida con el tiburón y como que no se, como que no se mueven, ¿no? Como que laburan para eso, esto es lo que nos decía este cuentito al principio del texto de Siedel. ¿Para qué nos sirve ese cuento? Bueno, yo puse esto respecto a que en la escuela opera el poder de los gobiernos, lo que yo le dije antes, el poder de grupos y actores imbuidos en propias intenciones. Es lo que yo le dije antes. O sea, hay sectores que tienen
una intencionalidad con la escuela. Y ustedes eso ya lo saben porque vienen de, no sé si tanto comunicación, pero por lo menos psico y ciencia ya venimos trabajando esto en otras materias, que es el hecho eh, ay, no me sale la palabra, de los intereses de ciertos sectores para que la educación se maneje o haga tales o cuales cosas o sea de tal o cual manera para generalmente lo que es escuelas en lo que es la primaria y secundaria, ¿sí? Que es más o menos lo que pueden manejar. Después, por supuesto que hay intereses en todos los sectores, pero principalmente en esta parte de la escuela, en la obligatoria, hay un interés por parte de un grupo que tiene que ver con esto de, bueno, de pensar para qué les va a servir, ¿sí? Y también esto de ser un poco el tiburón, ¿no? Que por ahí se ve de una forma muy negativa, ¿sí? Pensar el tiburón que se va a comer al pescadito y que lo hace trabajar para que él se lo coma, ¿sí? Parece una cosa así. Pero miren, si lo pasamos un poco a la realidad, es el hecho de pensar que educan, pero no educan para que sean más que ellos, ¿sí? Se educa para que cumplan un rol dentro de la sociedad, pero no el rol que están ocupando ellos, ¿sí? De hecho, creo que hay una parte de un texto, que no puedo decirles exactamente dónde está, porque ahora no lo recuerdo bien, pero donde habla de un gobernante que habla sobre el hecho de educar para pensar críticamente no está bueno, porque igual estoy haciendo un recorte y tipo lo estoy contando con mis palabras, pero pensar para educar no está bueno, porque si no se te rebelan, dice. ¿Entendés? Tipo, si yo le doy herramienta a los trabajadores, y los trabajadores se me rebelan. Entonces, como que no está tan bueno eso, ¿no? Como darle cierta libertad no está tan bueno, dice, porque tipo se me van a rebelar. ¿Está bien? ¿Sabes lo que estoy viendo? Que se me va a cortar. Entonces lo que vamos a hacer es, para pasar a la próxima diapositiva, voy a cortar yo y nos volvemos a meter para seguir. Así no se me corta en el medio de lo que estoy diciendo. ¿Está bien? Corto y volvemos a entrar. A ver qué. Ahí estamos. Mismo link. Sí, entra por el mismo link.